Buen día, estimados estudiantes. El día de hoy vamos a ver lo que es biomoléculas orgánicas. Voy a compartir unas diapositivas. La cultura azteca. Y aquí estas tienen origen en Tenochtitlán, sobre las aguas del lago Texcoco, claramente también en México. Y también Las biomoléculas. Las biomoléculas constituyentes de los seres vivos. Según su naturaleza química, las biomoléculas pueden ser inorgánicas y orgánicas. el sol, la luna. Se dividen. Las biomoléculas inorgánicas son moléculas que poseen tanto los seres vivos como los cuerpos inertes. Son imprescindibles para la vida. Ejemplos de biomoléculas inorgánicas están el agua, los gases, sales inorgánicas. Como pueden ver en esa imagen, existe la fotosíntesis que recibe CO2 para transformarlo en O2. Las biomoléculas orgánicas son sintetizadas principalmente por los seres vivos y tienen una estructura con base en carbono. Está constituida principalmente por los elementos químicos carbono, hidrógeno y oxígeno. En sí, en estas biomoléculas orgánicas se dice que el principal elemento de los seres vivos es el CHOMS. ¿Qué es el CHOMS? El CHOMS está compuesto por carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, fósforo y azufre. Las biomoléculas orgánicas pueden agruparse en cuatro grupos: glúcidos, lípidos, proteínas y ácido nucleico. Los glúcidos en este caso vienen a ser los carbohidratos. ¿Los glúcidos qué son? Son compuestos llamados azúcares. Están constituidos por largas cadenas de carbono a las cuales se le suman átomos de hidrógeno y oxígeno. Los glúcidos pueden ser comunes en cíclicos o lineales. Su monómero son los monosacáridos y al juntarse dos monosacáridos se forma un disacárido. ¿Qué pasa? Que si se forman más de dos monosacáridos, se forman los polisacáridos. Y los polisacáridos y disacáridos se separan por hidrólisis. La hidrólisis es la incorporación de la molécula de agua. Cuando se juntan dos monosacáridos, ocurre por la síntesis de deshidratación. La fórmula básica de esta síntesis es el CH2O. ¿Y qué son? Son azúcares compuestos por largas cadenas de carbono a las cuales se le suman átomos de hidrógeno y oxígeno. Los monosacáridos. Los monosacáridos son glúcidos más básicos, también llamados monómeros. Y estos monómeros son los monosacáridos y su fórmula es CH2ON. Algunos ejemplos de monosacáridos son las triosas, que son la gliceraldehído, las tetrosas, que son la celulosa, las pentosas, que son la ribosa y desoxirribosa. Los disacáridos son glúcidos formados por dos moléculas de monosacáridos y por tanto al hidrosarse se producen dos monosacáridos libres. La fórmula de los disacáridos es C12H22 o 11. Tipos de disacáridos. Están lo que es sacarosa, que es el disacárido más abundante y la principal forma en la que los glúcidos son transportados en las plantas. Está compuesto de una molécula de glucosa y otra de fructuosa. La lactosa es un disacárido compuesto por una molécula de galactosa y otra de glucosa. Está presente naturalmente solo en la leche. Los oligosacáridos están compuestos por 3 a 10 moléculas de monosacáridos y los polisacáridos son cadenas ramificadas o no de más de 10 monosacáridos. Resultan de la condensación de moléculas. Los glúcidos energéticos actúan como combustibles biológicos aportando energía inmediata a las células. Es la responsable de mantener la actividad de los músculos, temperatura corporal y presión. Los glúcidos estructurales, algunos polisacáridos forman estructuras esqueléticas muy resistentes, como la celulosa de las paredes de las células vegetales. Los lípidos. ¿Los lípidos qué son? Son formaciones moleculares
que sirven como reserva de energía. Están formadas mayoritariamente por carbono, oxígeno e hidrógeno, y en algunos casos contienen fósforo y nitrógeno. Son insolubles en el agua, no tienen monómero. Entre los lípidos más importantes están los fosfolípidos y estos cumplen la función de limitar el paso de agua y compuestos hidrosolubles a través de la membrana celular. Otros lípidos importantes son las ceras, que forman cubiertas protectoras en las hojas de plantas y en los tegumentos de los animales. También se, desca- también se destacan las esteroides que incluyen vitamina D y varios tipos de hormonas. Las funciones de los lípidos cumplen cuatro tipos de funciones. La primera, son la principal reserva energética del organismo. Forman las bicapas lípidas de las membranas, recubren órganos y dan consistencia o protegen mecánicamente como el tejido adiposo de pies y manos. La función biocatalizadora favorece a facilitar las reacciones químicas que se producen en los seres vivos. Están las vitaminas lipídicas, hormonas esteroides y las prostaglandinas. Y la última función es la transportadora. Esta aquí transporta los lípidos desde el intestino hasta su lugar de destino y se realiza mediante su emulsión gracias a los ácidos biliares y a los proteolípidos. La clasificación se divide en tres grandes grupos. Los lípidos de reserva de energía. Este grupo incluye los ácidos grasos, triglicéridos y los esteroles. Los lípidos con funciones específicas, que es el caso de las hormonas y la vitamina de composición lípida. Los lípidos estructurales, estos de aquí pertenecen a este grupo de los glicerofosfolípidos, los esfingolípidos y los esteroles. Las proteínas forman parte de la estructura básica de los tejidos. Estos aquí pueden ser músculos, tendones, piel, uñas, etc. Y por otro lado, desempeñan funciones metabólicas y reguladoras como la asimilación de nutrientes, transporte de oxígeno y grasas en la sangre. También ayuda con la inactivación de materiales tóxicos o peligrosos en el cuerpo humano. Su monómero es el aminoácido. Las funciones cumplen seis tipos de funciones, como la estructural, que es el colágeno en la piel, la queratina en las uñas, de movimiento, que es la actina y miosina en los músculos, la defensa, que ayuda con los anticuerpos en el torrente sanguíneo, almacenamiento, ayuda con la albumina en la clara del huevo, las señales son las hormonas en el torrente sanguíneo y por último catálisis, que son las enzimas, las amilasas y sintetasas. Clasificación de las proteínas. Primaria, secundaria, terciaria y cuartiaria. La primaria es la cadena de aminoácidos. Esta secuencia está medida por las cadenas de ADN y está unida por enlaces peptídicos. La secundaria está formada por la unión de puentes hidrógenos. Puede formar una estructura similar a un resorte llamada hélice. Existe otro tipo de estructura llamada lamina plegada unida por puentes hidrógenos. Mientras que la terciaria forma que tomará la estructura secundaria principalmente dependerá del medio en el que esté. Ejemplo, si está en el agua, moverá sus aminoácidos hidrofílicos hacia el exterior y los hidrófobos hacia el interior, unidos por puentes hidrógenos y disulfuro. Mientras que por último, la cuaternaria es la unión de estructuras terciarias. Un ejemplo puede ser la hemoglobina, que está unida por puentes de hidrógeno y disulfuro. Por último, los tenemos a los ácidos nucleicos. Son compuestos orgánicos de elevado peso molecular, formadas por carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno y fósforo. Cumplen la importante función de sintetizar las proteínas específicas de cada célula y de almacenar, duplicar y transmitir los caracteres hereditarios. Los ácidos nucleicos representados por el ADN, que es el ácido desoxirribonucleico, y el ARN, es el ácido ribonucleico. Son macromoléculas formadas por la unión de moléculas más pequeñas llamadas nucleótidos. Los nucleótidos son moléculas compuestas por grupos de fosfato, un monosacárido de 5 carbonos llamados pentosa y una base nitrogenada. Además de constituir los ácidos nucleicos, forman parte de coenzimas y de moléculas que contienen energía. Los nucleótidos
tienen importantes funciones, entre ellas el transporte de átomos en la cadena respiratoria mitocondrial. Intervienen en el proceso de fotosíntesis, en el transporte de energía principalmente en forma de adenosina trifosfato, que es el ATP, y transmisión de los caracteres hereditarios. Acuérdense, esta de aquí está formada por una base nitrogenada, por un grupo de 5 carbonos que es la pentosa y por fosfato. Estos son los ácidos nucleicos. Este de aquí se divide en ADN, que es una molécula sumamente compleja que contiene toda la información genética del individuo. El ADN regula el control metabólico de todas las células. El ADN posee una doble cadena o hilera de polinucleótidos, ambas con forma helicoidal y ensamblada a manera de escalera. Es un ácido nucleico presente en el núcleo, en las mitocondrias y en los cloroplastos de todas las células eucariotas. Se dispone de manera lineal, aunque las procariotas tienen forma circular y está disperso en el citoplasma. Este de aquí está compuesto por un elemento que son A, T, G y C, que significa adenina, timina, guanina y citosina. Aquí se conforma por pares de bases. El esqueleto azúcar fosfato son las cadenas que están ahí y están unidas con la base nitrogenada. El ARN, a diferencia del ADN que posee desoxirribosa y timina, el ARN está formado por ribosa como monosacárido y uracilo como una de las bases nitrogenadas. El ARN forma una sola cadena de polinucleótidos dispuestas en manera lineal. Está presente en el citoplasma de las células procariotas y eucariotas. La formación o síntesis de ARN se realiza a partir de ADN mediante la enzima ARN polimerasa, que copia una secuencia de nucleótidos que son llamados genes de una hilera de ADN. El ARN controla las etapas intermedias en la formación, puede ser la síntesis de proteínas, y existen 4 tipos de ARN con distintas funciones. Entre ellos está el ARN mensajero, el ARN de transferencia, el ARN ribosómico y el ARN heteronuclear. Listo, gracias. Finalizar la actividad. Esta actividad la voy a asignar como taller igual en claro para que la voy a hacer. En la plataforma les puse un taller de 5 preguntas con su debida información de lo que hemos visto hoy en un tipo resumen. Necesito que lo hagan en una hoja de carpeta y me pongan únicamente la respuesta correcta. Sarai, Sí, profesor. ya. Sarai, en este momento le comparto el link de asistencia para que se pueda registrar. Gracias. Sarai, en este momento le acabo de enviar por el chat el link de asistencia para que se pueda registrar. Bueno, muchísimas gracias. Espero que tengan una buena jornada, chicos. Pasen bien.